Qué día hermoso que nos ha regalado el Señor en este día, con sol y con un grato y agradable viento, sin tierra. Estoy feliz de estar con ustedes hoy aquí en esta fiesta entrañable para el pueblo de San José y de tantas otras localidades que venimos peregrinando para vivir esta fiesta de fe, de amor, de solidaridad. Tengo una anécdota particular con San Roque. El día que, después de haber conocido Santa María, fui invitado a celebrar las fiestas patronales de San José Banda. Tenía que cruzar después de Santa María, así que vine por la ruta, pasé la finca de los Agustinos, el río Lorohuasi, y ya empecé a ver aires de ciudad y un templete magnífico dedicado a San Roque. Yo dije, bueno, por acá debe estar la parroquia. Pasaba por la capilla, calculo que es Santa Rita, iba 2-3 kilómetros hacia el sur, no encontraba la parroquia San José, volvía unos kilómetros hacia el norte y así estuve un tiempito. Gracias a Dios salí con tiempo, así que no desesperaba, pero pregunté. Saben que es bueno en estos casos, cuando uno está perdido, siempre preguntar. Y no, San José está más lejos, tiene que caminar, tiene que seguir de largo hacia el sur. Bueno, ingreso a San José, me encuentro nada de envidiar a cualquier otra ciudad, con plaza principal, templo magnífico, diagramación ciudadana. Y comentándole al párroco, bueno, visito a San Roque y ahí vi que era pequeñita la imagen y me cuentan la historia de que algún iluso creyó que esta hermosa imagen, pero hermosa porque la hacemos todos nosotros desde nuestra fe, no es de oro macizo. Hubo uno que se lo creyó y así se la llevó, la sustrajo. Y como vio después de un tiempo que no era de mucho valor, y encima era chiquitita, cuánto le podían llegar a dar por este pobre San Roquito, la tiró. Y ese templete es el lugar donde fue encontrado. Así que guardo con cariño ese lugar. Y cada vez que paso, ahora por la ruta y me río, digo, bueno, Roque, aquí quisiste aparecer y gracias a un niño, fíjense la inocencia, como aquel niño de los panes y pescados que se los ofrece a Jesús, con total generosidad, no se lo quedó para sí, sino que lo volvió a ofrecer a su pueblo. Y gracias al pobre iluso que lo tiró y al niño que lo recogió, hoy tenemos nuevamente nuestra imagen de Roque entre nosotros. Le damos un fuerte aplauso a San Roque, a la generosidad de este pequeño y del amor de todo nuestro pueblo por esta imagen. Rezábamos en el Salmo: feliz el hombre que teme al Señor. Esa es la antífona que hemos recitado hoy en este Salmo hermoso, el 111. Este fue Roque, un hombre feliz, pero que supo temer al Señor. El temor de Dios, más allá de lo que nosotros podemos creer, el miedo, el pavor, la angustia, todos estos sentimientos que hemos vivido en la pandemia, que produjo tantos estragos entre nosotros, las enfermedades, la muerte, no poder despachar a nuestros seres queridos como nos hubiera querido, este miedo y angustia que se iba desenvolviendo en nuestra sociedad, no sabíamos cómo actuar, nos encerrábamos, nos protegíamos, y así todo fue trayendo angustia en cada rincón de nuestra familia. ¿Quién de nosotros no ha tenido una pérdida entrañable? Dígase un familiar, un amigo, un conocido, un vecino, un hombre de bien, varón, mujer.
Esto nos produjo ansiedad, depresión, tantos estragos, no solamente a nivel social, a nivel económico, sino también en nuestra propia vida, trastornos de ansiedad, cansancios, tristezas, al punto de dejar todo, de querer dejar nuestra vida, querer abandonar lo más lindo. Pero eso no es el temor de Dios. Eso podemos llamarle miedo natural. El temor de Dios es un don, es un regalo del Espíritu Santo. El temor de Dios es tener pavor de apartarnos del amor de Dios. El que teme al Señor es aquel que reconoce a Dios por sobre todas las cosas y lo ama de esta manera. Por encima de nuestros seres queridos, también. Por todas nuestras riquezas y bienes, también. Porque Dios es soberano, Dios, es el omnipotente, el eterno, el que nos sostiene con su providencia. Este hombre, Roque, siendo joven, supo amar a Dios. Dejó todo para seguirlo. Y en momentos difíciles, como nosotros vivimos en la pandemia, a él también le tocó recorrer y predicar el reino de Dios con su ejemplo, en medio de una peste terrible que producía también miedo y angustia, contagios. Pero Roque no quiso apartarse de la mirada misericordiosa de Dios y salió al encuentro de los más débiles, de los desprotegidos, que no solamente en este tiempo los tenemos, sino en todo momento. Por eso el Señor nos invita a ser prójimos, a ser solidarios del que nos necesita. Y eso fue Roque, buscó a los enfermos. Aquellos que morían por el miedo a contagiarse de la peste ni siquiera le querían dar sepultura cristiana. Y Roque mismo se ponía a servirlos en esa obra de la misericordia corporal, enterrar a los muertos. San Roque contrajo la enfermedad y como un hombre cabal, como un hombre respetuoso de su vida, pero principalmente de la vida de los demás, se apartó al desierto, a un lugar solitario, a una cueva. Y allí surgió una vertiente de agua, para él poder tomar agua. Es la providencia de aquel que teme al Señor, que sin saber cómo Dios actúa siempre, cuando nos abandonamos totalmente a los planes de Él. Pero hubo una figura ejemplar, simpática, sencilla, la de un perrito que se acercaba a Roque y le ofrecía en su hocico un pedazo de pan. Roque fue comiendo ese pan que el perro le traía. El perro lo robaba seguramente de la panera de su dueño para socorrer a este humilde de Dios. Claro, el dueño se percató y siguió a su amado animal hasta encontrarse con Roque. Y fue ahí que empezó a cuidarlo él mismo. Aquel que cuidó a tantos fue cuidado por un hombre y por un animal, el animal que todos llamamos fiel, el amigo del hombre, un perro. Algunos a veces le dan una cualidad cuasi humana, ¿no? A veces quieren más al perrito que a la propia suegra, y eso está mal, eso está mal. El perrito tiene que ser querido, pero en su condición animal. Pero fíjense qué amigo, qué instrumento colocó Dios para ser generoso con Roque. Roque vivió el final de sus vidas con sufrimiento. Así se nos aparece en la imagen, con un cayado, con el manto propio del peregrino, mostrándonos una llaga
en su cuerpo, con el perro fiel al lado y con esa capacidad de caminar. Hace una semana, en la novena, justo hace 9 días, nos encontrábamos con muchos de ustedes en el Desmonte para celebrar la fiesta de San Cayetano, otro santo, un amigo de Roque, otro que nos protege desde el pan, la paz, el trabajo. Hombres dedicados totalmente a Dios y a su pueblo. Y ahí, en la Santa Misa, nos encontrábamos con estas imágenes de San Roquito que venía peregrinando y de San Cayetano que lo recibía gozoso. Vemos los dones de Dios, su providencia, y por eso todos nosotros nos acercamos con piedad, con devoción, con muchos pedidos de trabajo, de solidaridad, de justicia social para nuestra Argentina, que tanto lo necesita, pero principalmente a través del don inefable, inigualable de la paz. Nada podremos obtener sin la paz de los argentinos, sin la misericordia y la compasión, sin esta mirada principalmente solidaria a aquel que nos necesita. Todos tenemos algo para dar. Eso fue lo que descubrió Roque en medio de una situación terrible, de hambruna, de peste, de desesperación, de contagios, de aislamientos obligatorios seguramente también en ese tiempo. Roque supo ver las palabras del Evangelio. Nunca se preguntó, ¿dónde estuviste, Señor? ¿Cuándo te di de comer? ¿Cuándo te vi sediento? ¿Cuándo te vi preso y enfermo y te fui a visitar? Porque Roque, temiendo al Señor, temiendo apartarse de ese amor infinito que por su cruz nos dio vida y en abundancia. La vida que compartió de Dios la plasmó entre sus hermanos y compañeros. Queridos hermanos, saquemos de esta fiesta lo mejor de nosotros mismos, que aflore en este tiempo de reconstrucción, en este tiempo de volver a la nueva normalidad, pero con un corazón no mezquino, sino generoso, con un corazón solidario, un corazón trabajador, un corazón que haga de nuestra Argentina una patria de hermanos, justa, solidaria, amante de los valores del Evangelio. Agradezco a las autoridades públicas que hoy están presentes, a las fuerzas de seguridad, a todos los que construyen todos los días desde su trabajo cotidiano una civilización del amor. Pero principalmente aquellos que tenemos fe, la fe en Jesús, la fe en los santos, la fe en la Virgen. Somos los primeros que debemos dar testimonio de ser verdaderamente discípulos misioneros de Jesucristo, de caminar juntos, como ustedes lo saben hacer, de peregrinar hacia los bienes imperecederos, y todos juntos, caminando en el sendero de la vida, llegaremos hacia el final, a la vida eterna, a la paz del sábado, a los bienes que ningún hombre nos podrá quitar, el bien inefable de Dios. Que así sea.